días a todos. El día de hoy continuaremos con el tercer curso de actualización en Derecho Administrativo y Procedimiento Sancionador. En esta oportunidad nos acompañará el profesor Ramón Guapaya, quien es abogado por la Universidad de Lima con los máximos honores, egresado con altas calificaciones de la maestría en regulación de la UPC, admitido al doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y profesor en la especialidad en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica desde el 2004 hasta la actualidad, quien realizará el tema de régimen de silencio administrativo y también a quien le agradecemos inmensamente por su participación. Por otro lado, le recordamos a los asistentes que al finalizar la exposición podrán contar con un segmento de preguntas que le realizarán por medio del chat de la plataforma. Dicho todo ello, profesor, le doy el pase para que pueda iniciar. Ok, muchas gracias. No sé por qué no veo a nadie en la plataforma, pero bueno. A ver, no, muchas gracias. La verdad es que ha sido un poquito complicado hoy día poder estar acá, pero felizmente pude superar algún incidente familiar y poder estar acá para compartir con ustedes. Agradezco especialmente digamos, a Gida, a Escal y a mi querido amigo, el doctor y futuro profesor Rafael Castañeda. A ver, varias cosas. A ver. Me ha tocado hablar hoy día del régimen de silencio administrativo. Yo entiendo que muchos de los que veo acá, agradezco, hay gente de otros cursos, digamos, que están participando aquí, que ya conozco, los saludo, y a todos aquellos, digamos, que estén viendo el tema por primera vez. La verdad es que es muy interesante, honestamente es muy bonito reencontrarse con ustedes, y bueno, bienvenida a las preguntas y todo ello, ¿ok? Entonces, no sé, voy a prender mi video, ya. Bueno, tenemos varias cosas, digamos, relativas al tema del silencio administrativo. Ya son varias cosas, varias cuestiones interesantes, digamos. Pasamos, digamos, del tema de lo que es, primero hablar de la inactividad, luego el régimen del silencio, un poquito de la evolución normativa, y ahí ir viendo varias cuestiones en función, digamos, a toda la problemática que hemos tenido. O sea, en Perú ha sido bien curiosa la evolución del silencio administrativo en todos los últimos tiempos, ¿no? Es interesante, digamos, hablar un poco de eso, ¿no? Veamos, a ver, lo primero es que, como ustedes saben, está el tema del principio de legalidad que rige la actuación de la administración pública, ¿ya? Eso es clarísimo, es algo, digamos, evidente. La administración, digamos, tiene que actuar en procura de los intereses generales. Y hay un tema interesante porque es, digamos, un deber general de actuación. O sea, la administración no está incólume, sino en constante movimiento, en constante actuación. Eso es lo primero. ¿Ya? Pero, digamos, está pues constreñida por los principios de legalidad, y aun cuando no es un principio, digamos, constitucional, como si pasa en España, también está constreñida por los principios de eficacia, o sea, tiene que obtener objetivos. La administración está para servir, pero básicamente para actuar, ¿ya? El tema está en cuando la administración no actúa, ¿ya? Lo que se llama la inactividad administrativa, que ese es el fenómeno, en verdad. La patología es la inactividad. El silencio, en verdad, no es el problema, ¿ya? Me acuerdo mucho algún autor norteño, decía, el problema no es el daño, el problema son las huellas, citando a Arjona. En verdad, es divertidísimo. El problema no es el silencio, ¿ya? El problema es, digamos, la inactividad administrativa. Ese es el problema, en estricto, digamos, ¿no? Y varios estudiosos han, digamos, clasificado la patología de la inactividad, que es simplemente el no hacer, el no actuar, digamos, ¿no? Y es Alejandro Nieto, en un artículo, me acuerdo que a mí me costó muchísimo conseguir, porque tuve que sumergirme en la biblioteca de la Universidad Católica, hace muchos años atrás, muchísimos años, casi 20 años, donde encontré, digamos, El oro en polvo, que fue el artículo de Alejandro Nieto del año 1962, ¿ya? Que trataba justamente sobre la inactividad administrativa. Está en la revista de Administración Pública número 37, si mal no recuerdo. Entonces, ese artículo es capital porque Nieto enfrenta un tema, digamos, novedoso, porque casi todo el tema del procedimiento, el acto, siempre se ha estudiado
de manera propositiva. O sea, se estudiaba el procedimiento, sobre todo el acto administrativo, la nulidad, etcétera, pero no se estudiaba el problema de la patología y la inactividad. Y es justamente Alejandro Nieto que lo estudia y dice, ¿sabes qué? Acá hay una violación del principio de legalidad. La administración no actúa, pero ¿cómo clasificar la inactividad? Entonces él hace una clasificación que me parece hasta ahora válida, que distingue entre inactividad formal e inactividad material. Ese es el problema realmente. Entonces lo que dice Nieto en este artículo, que ahora, ojo, está disponible, está en internet, está la RAP entera, está en internet, puede acceder gratis a toda la RAP, digamos, y ya no a un clic de distancia, y ya no como yo que tuve que pedir por favor que me dejen entrar en esa época, ni siquiera había facilidades para los adjuntos de docencia, o sea que tuve que pedirle por favor a un amigo, a una amiga, a un alumno de repente en ese momento que me ayude a poder, digamos, poder sacar esa revista y poder fotocopiar ese artículo, que la verdad fue para mí luminoso. Y es más, digamos, la segunda parte, que es un artículo que Alejandro Nieto escribe en otra revista, que es la Documentación Administrativa del año 1986, o sea, él revisa 25 años después su artículo, y no, de 1987 es la revista Documentación Administrativa, también está en internet. También que fue otro parto conseguir ese artículo, me acuerdo, porque ese número de la Documentación Administrativa, que si mal no recuerdo el número 208, no estaba en la Biblioteca de la Católica. No estaba. Curiosamente, lo tenía Ricardo Salazar en la biblioteca del OCE. Era el único lugar donde estaba ese artículo y lo pude conseguir. Nuevamente en el año 2003, 2004, por ahí cuando hacía mi tesis sobre el contencioso. O sea, es toda una historia para mí el tema del silencio. Y es más, fue una frustración también, porque cuando quise explicarlo, me acuerdo de una clase reemplazando a mi querido amigo, el profesor, el doctor Richard Martin, en la Universidad de Lima, me acuerdo por esos años, fue difícil explicarlo. O sea, la verdad es que honestamente no me había sumergido tanto en el tema. Y la verdad es que honestamente ahora, ya pasados casi 20 años de esas experiencias, honestamente era interesante. Y además, pude conseguir, gracias a César Ochoa, que también el único, ni siquiera él, sino Natalia Primo, tenía un libro clásico de silencio, el de García Trevijano, un libro de 1990, sobre silencio administrativo también. Y es interesante, porque siempre, digamos, tengo pendiente en el telar un libro sobre silencio administrativo, pero bien trabajado, porque honestamente lo que hay es un poco insatisfactorio, ¿no? Y también es insatisfactoria, digamos, la respuesta legislativa, porque honestamente ni la ley de procedimiento hace bien el trasplante de las antiguas, digamos, del antiguo tubo de las normas generales de procedimiento administrativo, el famoso decreto supremo 02-94 JUS, y ojo, el silencio positivo que estaba recogido en la ley de simplificación administrativa y en el 757. O sea, teníamos siempre unas normas desperdigadas en materia de silencio. Y luego, digamos, se unifican en la ley de procedimiento, para mi criterio, un poco mal trasplantadas, sin, digamos, tener tanto, digamos, tanto desarrollo que debió merecer el silencio. Nos apegamos mucho, digamos, a la tradición de la ley española del 58. Más bien, tuvimos otro problema porque se dio la ley de silencio administrativo, digamos, y que yo he criticado durísimamente, porque fue, digamos, un estropicio sacar esa ley, por gusto fue. Por gusto, tan tonto como decir que en una ley se regulaban los supuestos de silencio y en otra ley se regulaban los efectos de silencio, que es en la ley de procedimiento. O sea, ni siquiera tuvieron el tino, digamos, de hacer bien la ley, simplemente fue un capricho, digamos, del momento. Sacaron esa ley y se demoró, digamos, prácticamente, se demoraron 10 años en regresar la institución de silencio a la ley mediante el decreto legislativo 1272. Entonces, es interesante comprobar toda esa evolución, digamos, de silencio. Pero al margen de mis recuerdos personales, y lo contaba, digamos, porque en verdad es importante, digamos, ver cómo antes, digamos, encontrar información sobre el tema era dificilísimo. Dificilísimo. Ahora está en clic, porque los artículos de Alejandro Nieto están en la web también. Tanto en la RAP como en la revista Documentación Administrativa están a texto completo. O sea, el que no lee es por ocioso simplemente. No sabe leer y prefiere leer un post de Prometeo, de CDA, digamos, de tal, de la ley, o sea, que no sirven para nada. Hay que ir a las fuentes normativas, a las fuentes jurisprudenciales y sobre todo a las fuentes de los artículos matrices de todo esto. Ya, si quieren, digamos, meterse a lleno, hay un libro, que es el libro, digamos, ahorita
modélico el tema de la inactividad, que es el libro de Marcos Gómez Puente, que es un tratado de la inactividad administrativa, en realidad, ¿no? Que es muy interesante, es un libro de más de 1000 páginas, pero es la 4ª edición de su tesis doctoral, por ejemplo. Pero, claro, eso es, digamos, ya cuando quieres meterte muy de lleno en el tema, y es, digamos, bastante, digamos, interesante investigar sobre eso. Pero en realidad, digamos, lo importante es poder acceder a fuentes básicas en lugar de leer cosas, digamos, muy primariosas, digamos, que no, digamos, no han visto el edificio completo en materia, digamos, de lo que es el silencio administrativo. Entonces, partamos, inactividad formal y material. Es la clasificación de Nieto y creo que hasta ahora tiene valor. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Es en un procedimiento no emitir un pronunciamiento administrativo. Esa es la visión de la inactividad formal. Dada una petición del administrado, que se haga normalmente a través de un procedimiento, cuando no hay respuesta de la administración dentro del plazo, se produce la inactividad formal. Eso, digamos, en lo que es lo que decía Nieto, ¿ya? Y ojo, luego es desarrollado por Gómez Puente, porque Gómez Puente dice, sí, puede ser verdad, sí, pero habían 3 tipos de inactividad. La inactividad reglamentaria, la inactividad procedimental y la inactividad, digamos, convencional. Son 3 formas de inactividad de la formal. Primero, la inactividad, digamos, formal en el sentido de no emitir una norma reglamentaria. O sea, cuando no se emite un reglamento, ¿no? Es, digamos, inactividad no reglamentaria. Luego, cuando no se emite un acto administrativo es la inactividad procedimental. O sea, estás en un procedimiento sujeto a silencio, evidentemente, porque ahí justamente vamos a hacer la conexión, ¿no? No hay pronunciamiento expreso de la administración, entonces se produce, digamos, la inactividad por falta de producción de un pronunciamiento administrativo materializado en un acto administrativo. Y finalmente la inactividad convencional es cuando la administración no firma, no suscribe un contrato. Esas son las 3 formas de la inactividad formal. Como les digo, es una combinación de lo que ha dicho Nieto junto con Gómez Puente, ¿no? Eso es por un lado, ¿ya? Luego, digamos, ¿no? Ah, excelente, excelente. Muy bien, Jorge Luis, digamos, que puedas aportar eso, ¿no? Y va como está un clic, o sea que tienen todo, digamos, todo para aprender. Ahora, inactividad material. Ese es el gran problema de Nieto, por ejemplo. ¿Cómo define la inactividad material? Y él por eso es que revisa, digamos, inclusive, él no ha parado. De hecho, tiene artículos posteriores ya, de inicio de los 2000 y por ahí, me acuerdo que tiene él habla de la vía de hecho omisiva ahora, pero no lo voy a variar todavía, o sea, porque hay una evolución del pensamiento. O sea, Nieto es un tipo que ha estudiado el tema muy profundamente y siempre tiene ideas muy, digamos, muy originales, ¿no? Entonces, lo interesante es que en 1962 dice, ¿qué es inactividad material? Dice, es no hacer una pasividad en el ejercicio de sus competencias ordinarias. Es cuando la administración, en buena cuenta, no es que no cumple con emitir un pronunciamiento, porque eso es formal. Dice, cuando la administración no cumple con hacer conforme a sus competencias, es decir, la inactividad prestacional. A eso se refiere. La inactividad prestacional. Y esa inactividad prestacional, digamos, es no cumplir con sus competencias. Cuando la ley le impone actuar y no actúa, pero fuera de un procedimiento. ¿Ya? Fuera de un procedimiento. Básicamente los españoles lo han entendido como el no hacer en lo que son servicios públicos, prestaciones. Por eso es que algún autor le llamó inactividad prestacional. ¿Ya? Ahí, digamos, hay clasificaciones porque también hay una conexión, digamos, con la normativa alemana de contencioso administrativo. Y tengan en cuenta, digamos, que Alejandro Nieto estudió mucho tiempo en Alemania. De hecho, entonces, él estaba muy empapado, digamos, de la normativa de contencioso administrativo que justamente había salido en el año 1960, cuando él, digamos, escribe su artículo en 1962 y era un gran conocedor del derecho alemán. Entonces, es interesante eso. La ley de contencioso administrativo de Alemania sale en 1960 y luego, digamos, la ley de procedimiento en 1976. Lo digo esto porque hay mucha gente que dice, ay, pero qué esotérico, porque habla de Alemania. No, lo que pasa es que tiene origen eso. Tiene origen que hay que entender. En Alemania, por ejemplo, existe una pretensión prestacional, que acá en el Perú tenemos bajo el nombre de proceso de cumplimiento, pero eso es otra historia. ¿Ya? En España, en Alemania, lo tienen en el contencioso administrativo. Nosotros lo tenemos acá también, ojo.
pero con otros alcances, porque siempre estamos, digamos, dominados o subyugados por la idea del acto administrativo, del procedimiento. Por eso es que todo el mundo habla de silencio nomás, pero en verdad el árbol, no, o sea, mejor dicho, el árbol de la inactividad tiene uno de sus frutos que es el silencio, pero son más cosas. O sea, es todo un árbol, hay que ver el árbol, no solamente, normalmente la analogía es, oye, hay que ver el bosque, no el árbol. Pero acá, digamos, yo, viendo el árbol, dentro del derecho administrativo, que es un bosque, el árbol es la inactividad. Y dentro de esas ramas está el silencio administrativo. Pero bueno, el tema es este, básicamente, o sea, la inactividad procedimental y la inactividad material. Solo voy a hablar del tema de inactividad material ahora, porque el tema es silencio y no nos va a alcanzar el tiempo, igual tenemos todavía como una hora y cuarto, ¿ya? Pero, digamos, inactividad material. Como les digo, es no hacer, es una pasividad. Pero luego Nieto lo revisa en el año 87 y dice, bueno, la inactividad es, pues, incumplimiento de una prestación. Pero lo interesante de la evolución del pensamiento de Nieto es que dice, oye, en verdad, si la administración no actúa, es algo similar a una vía hecho, porque su deber es actuar. ¿Saben ustedes que la vía hecho es cuando la administración actúa fuera de los canales formales? Por ejemplo, digamos, ¿no? Cuando realiza una actividad material, pero digamos sin tener un título. Por ejemplo, va, digamos, y hace una demolición sin tener un procedimiento previo, por ejemplo, sin haber hecho una sanción de clausura y, digamos, ordena la demolición, por ejemplo. Va, digamos, y dice, no, el alcalde dice, entonces van y pum, derrumban algo, entonces no se puede porque no hay un procedimiento ni un acto previo. En el derecho administrativo, para poder ejercer poderes materiales, siempre hay un acto previo y luego la ejecución de ese acto. Entonces, si no hay acto previo, no podría haber ejecución material. Eso se llama vía hecho. Entonces, la vía de hecho, dice Nieto, es también trasladable de la inactividad a la pasividad. O sea, la administración tiene el deber de actuar, y si no actúa, está cometiendo una vía hecho omisiva. O sea, se está burlando del derecho subjetivo que tiene el administrado que la administración actúe. Dice ahora, no, en verdad, no es una actividad material, es vía de hecho omisiva. Eso lo tiene en un artículo por ahí publicado sobre el libro homenaje a Rafael Entrena Cuesta, pero por ahí tiene alguna cosa también que circula por internet sobre vía hecho omisiva. O sea, ese es el último estadio, digamos, del razonamiento de Nieto sobre la actividad material. En nosotros es diferente, porque, digamos, lo interesante es que este tema de la inactividad prestacional o material la hemos solucionado en la Constitución del 93 con el tema de lo que es la acción de cumplimiento. ¿Sabes qué? Si la administración, ojo, deja de cumplir con una obligación prevista en la ley, un acto administrativo firme, o sea, inactividad material, la solución para ello es el proceso de cumplimiento. Proceso que se trae en la Constitución del 93 por influencia de Jorge Ganó, por ejemplo, que fue, aunque lo niegue ahora, fue asesor, digamos, constitucional en la época de la Constitución 93. Y él influye a través del congresista Ferrero Costa, ¿ya? Carlos Ferrero, por cierto, ¿no? Que fue uno de los padres también de la Constitución del 93, que mete en ese tema, que no existía. Era traer el mandato endiosado brasileño y llevarlo, digamos, a que un juez pueda ordenar que la administración pública actúe. Y claro, eso está en la Constitución, pero no es un proceso constitucional, por cierto, o sea, no defiende derechos fundamentales. Es una, digamos, es lo que llamó García Belaúnde, al cual ahora todos denostan, pero la verdad no hay que negar su aporte trascendental a la evolución del derecho constitucional. Es un proceso constitucionalizado. Y eso lo dice García Belaúnde, lo dice luego también Edgar Carpio, que ha sido también un gran estudioso del proceso de cumplimiento, ¿no? Interesante, porque luego viene César Landa a decir, no, que hay un derecho constitucional, legalidad del acto administrativo, pero eso, honestamente, es un esoterismo. Ahí sí discrepo cordialmente del profesor Landa, porque creo yo que no hay un derecho fundamental a la ejecución de actos administrativos. Simplemente, digamos, hay un derecho a que la administración actúe conforme al principio de legalidad y actúe y ejerza sus competencias, que cumpla con lo que dice la ley o con lo que dice un acto administrativo. Entonces, lo tenemos en el proceso de cumplimiento, pero lo interesante es que luego, ya luego, sale, digamos, en el año 2001, la ley de procedimiento, que dice, digamos, oye, ¿sabes qué? También regulemos un proceso de cumplimiento. Y ahí está la superposición de vías, que yo he analizado en un artículo, digamos, que luego, si les interesa, puedo mandar a Rafael. Rafael, no sé si tú tienes mi libro, pero lo podría, digamos, la segunda edición, porque va a salir la tercera, así que puedo, digamos, enviarles digamos, la segunda edición, ¿ya?, del libro, que es del año 2013. Ahí está un artículo que hice sobre el tema
de los precedentes del Tribunal Constitucional y la relación que hay entre el procedimiento administrativo, perdón, entre la vía del proceso contencioso administrativo y la vía del proceso de cumplimiento, por ejemplo. Entonces, no habría mayor problema yo en mandarles el libro para que se lo distribuyan, porque realmente, digamos, como les comento, es, digamos, un tema que ya mi libro está votado hace mucho tiempo, pero ahí compilo, digamos, muchos artículos que he trabajado sobre el tema. Entonces, con todo gusto lo envío para que se distribuya, digamos. O sea, que si lo viralizan no hay problema, no pasa nada. No me pongo en plan, digamos, de exigir hecho de autor ni nada, porque lo importante es que se difunda. Entonces ahí analicé, digamos, en un artículo que publiqué en las actas del Segundo Congreso Nacional de Derecho Administrativo, el tema de las vinculaciones entre proceso de cumplimiento y contencioso administrativo a partir del precedente del caso Villanueva, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta, por favor. Entonces, eso es el tema, o sea, la inactividad material está cubierta en nuestro país ampliamente por digamos, el contencioso administrativo del proceso de cumplimiento. Ya eso por un lado. Entonces, ya está. Eso, y otro día hablaremos de ese tema, pero ya. El tema es inactividad formal. Como le dije, 3 especies: reglamentaria, procedimental y contractual. Ya, la reglamentaria se ve por el proceso de cumplimiento. Es la única vía, porque en el Perú el tema reglamentario no se ve por vía de contencioso, se ve solo por vía de cumplimiento. Y está expresamente en el artículo 66 del Código Procesal Constitucional, está, digamos, la idea de que se puede, digamos, hacer eso. Entonces, ahí es interesantísimo. Hay en la vía de cumplimiento, que antes era solo inactividad material, ojo, ahora también ingresa la formal, por cierto, la inactividad formal también puede ir por la vía de cumplimiento, ¿ya? Solamente que no se ha explotado, porque la gente sigue pensando que es solo para material, pero en verdad los alcances amplios del artículo 66, digamos, permiten eso. Y miren incluso lo interesante de la evolución jurisprudencial, que está también en el libro, reciente libro, el Manual de Derecho Procesal Constitucional, que ha editado con palestra el profesor Samuel Abad, que es uno de nuestros principales especialistas de materia de Derecho Procesal Constitucional. Entonces, que es interesante también comprobar eso, digamos, y que nos sea de utilidad, digamos, para eso. Entonces, ¿no? Ténganlo, digamos, ténganlo en cuenta, por favor, ténganlo en cuenta. Ok, entonces, bien, hasta ahí todo bien. Ahora, en actividad convencional, eso es más por la ley de contrataciones del Estado y por el lado, digamos, de la ley, las leyes especiales de contratos públicos en el Perú. O sea, si la administración no firma un contrato, puede ser denunciada, se puede sancionar al funcionario, etcétera, pero digamos que es un rollo porque es una acción, digamos, que no es arbitrable en estricto, porque no hay contrato todavía. En el Perú solamente hay contrato, el contrato está perfeccionado cuando se firma el contrato. Entonces, no hay un mecanismo, digamos, idóneo para decir, oye, obliguemos a la administración a que, digamos, a que firme un contrato. Podría ser un contencioso administrativo, pero vayan ustedes a pedir una cautelar, que se vayan a firmar un contrato. Honestamente es, digamos, es un albur, una quimera. Entonces, no veo eso, ¿ya? Entonces nos vamos a centrar en la inactividad procedimental, la inactividad de la ley de procedimiento. O sea, ¿qué pasa con la administración? Yo inicio una petición en un procedimiento y no emiten respuesta. Tenemos 2 tipos, como ustedes saben, digamos acá. Primero, el tema de la inactividad y el silencio y los procedimientos de oficio. Ya, ojo con eso también. En los procedimientos de oficio no hay silencio, ojo. En España, en un tiempo se reguló de esa manera. Ya, entonces, había ese tema. Oye, procedimiento de oficio sí puede haber silencio, porque se entiende que hay una desestimación, pero honestamente no tiene mucho sentido. La técnica de la inactividad en los procedimientos de oficio se llama perención. Es decir, todo procedimiento está sujeto a un plazo. Y si está sujeto a un plazo, ese procedimiento decae si es que llegado el término final del plazo, no se ha cumplido con actuar. Esto se llama perención. Se llama caducidad, en verdad, en el lenguaje común, pero González Navarro, ya también en otro artículo que deberían leer también, que está en la RAP, gratuito, ya dijo la llamada caducidad o perención del procedimiento administrativo. Y eso es en los procedimientos de oficio. O sea, los procedimientos que la administración inicia no tienen silencio. No tienen silencio. Estoy refiriendo al procedimiento formativo, por cierto, al de primera instancia. No tienen silencio.
tienen caducidad o perención. En el Perú solo se ha regulado eso para los sancionadores, pero ojo, debería haber una regulación general. Lo que pasa es que, como siempre, han sido cosas tímidas, ¿no? Acá en nuestra ley, digamos, no, uy, qué miedo de repente regularlo así, ¿por qué? O sea, y además se cuenta que se ha hecho, pues, todas las últimas reformas de la ley de procedimientos se han hecho con decreto legislativo, siempre contra sanciones internas dentro del Ejecutivo, cuando en verdad esto debería ser un tema de ley del Congreso. Pero claro, siempre está, no, que los congresistas no saben, pero ojo, es un tema importante porque la ley del Congreso te da legitimidad democrática. Hay que saber, aunque críticas que hagan sobre el Parlamento, es el mecanismo de legitimidad democrática que hay, más allá de la lucha del poder político. O sea, tengamos en cuenta eso. No es que cuando una ley se echa por el Ejecutivo, para cómo sin prepublicar, con plazos acelerados, nunca va a tener legitimidad, pues. Jamás. Peor aún, va a ser mamarrachos como el que hicieron en materia de responsabilidad subjetiva sancionadora, donde dice, si la ley dice, es subjetiva, pero si la ley lo dice, también es objetiva. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo decir? Yo soy gordo, pero si quiero puedo ser flaco. O sea, yo soy negro, pero si quiero puedo ser blanco. O sea, no puede ser. ¿Ya? Es bien claro ese tema. Clarísimo. Pero, como les digo, siempre pasa acá, pues, que prefiere la salida fácil de los decretos legislativos en lugar de hacer leyes, digamos, ¿no? Pero bueno, como les comento, la caducidad solo existe en el Perú, al menos en la Ley de Procedimiento General para los procedimientos sancionadores, que tiene la caducidad de 9 meses que se extienden por 3 más, digamos, en lo que son procedimientos de oficio. El resto, lamentablemente, no tiene un plazo, y ese es un problema, porque también te enfrentas ahí a decir, oye, si un procedimiento de oficio dura demasiado, hay un tema bien importante, que es el tema de lo que es, ¿no?, el plazo razonable. ¿Cuándo un procedimiento tiene plazo razonable? Que es, ojo, es parte del derecho al debido proceso administrativo. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos y es un problema, ojo. Entonces debería ser regulado una cláusula general de caducidad para los procedimientos de oficio. Y ya que se sumen, o sea, o actúan, pero lamentablemente no, solamente ha sido para sancionador. Y eso, con todos los llantos de sirena, ay, ¿por qué tan poco tiempo? 9 meses es un montón de tiempo para actuar. Bien, eso en cuanto a la inactividad en los procedimientos de oficio. Pero, ¿dónde está el silencio? En la inactividad de los procedimientos a pedido de parte. Porque, ojo, nuevamente hay otra subdivisión de la ley. En los procedimientos a pedido de parte están los procedimientos de operación automática, no nos vamos a pronunciar porque justamente es una técnica de reversión de la falta de acción administrativa. O sea, en vez de someterte a un procedimiento de evaluación previa, que es la otra cara de los procedimientos, dice, no, acá aprobación automática y luego fiscalización posterior. Se supone que es una técnica de simplificación. Y ya está. Pero, ojo, el problema de silencio está en los procedimientos a pedido aparte. ¿Ya? Y ahí está, digamos, el tema, luego de la perorata inicial, ahora sí nos metemos al tema de silencio. ¿Por qué? Porque en principio es este tema. Dos cosas. Todo procedimiento a pedido aparte tiene plazo. Y si no tiene plazo genérico de 30 días hábiles regulado en la ley de procedimiento. ¿Ya? Esa es digamos, la orden del tema. Si la ley especial regula un procedimiento a pedido parte y no hay plazo, se aplica el de 30 días hábiles. Ojo con eso. Porque la ley de procedimientos se aplica a todos los procedimientos, incluyendo los especiales. Artículo 2 del título preliminar. Pero tengamos en cuenta eso. La idea es garantizar el famoso derecho de petición. Por cierto, ojo, siempre también hay que hacer distinciones, digamos, importantes, ojo, ¿ya? ¿Ya? Hay que hacer, digamos, distinciones importantes, ¿ok? Denme un segundito, por favor, un segundito. Voy a hacer una parada muy puntual, un ratito. Bueno, ¿en qué nos quedamos? En el tema, digamos, del plazo procedimental. O sea, primero, todo procedimiento está sujeto a plazo. Plazo establecido por la ley general, 30 días hábiles, o plazo establecido por la ley especial. Todo procedimiento. Y ojo, distingamos siempre el procedimiento formativo de primera instancia y los procedimientos recursivos. Acuérdense que la opción de la ley es bien clara, ya es bien clara. Ojo con esto porque hay gente que toma la literalidad judicial. Dice, no, es un solo proceso y son varias instancias. En verdad, y uno habla así. Un procedimiento con varias instancias, pero no. En verdad, hablamos de procedimiento por grado.
Ojo, ese es el término correcto, es decir, hay un procedimiento de primera instancia que tiene su plazo y su silencio, y hay un procedimiento de segunda instancia con su plazo y su silencio. Ojo con eso. Eso es clave para entender este tema. O sea, cada procedimiento, cada grado tiene su procedimiento y su plazo. En primer grado, o primera instancia, como le decimos, formativo, tienes tu plazo y tu silencio. Ojo. Pero cuando reconsideras o apelas, es otro plazo, otro procedimiento, otro silencio. Ojo. Tengan cuidado con eso. Porque justamente, digamos, hay todo un problema. Todo un problema. Rafa, veo tu pregunta y vamos a meterle, primero metamos eso y ahí empalmamos, ya con las preguntas para, digamos, hablar primero la teoría de lo que debería ser y luego las barbaridades que han hecho, digamos, por ejemplo, en este tema laboral, donde, digamos, se siguen sosteniendo en unas normas procedimentales del año 90, o sea, para ellos no pasó el tiempo. Nada, o sea, es una locura eso. Ojo, y ahí les voy a comentar, digamos, todas las salvajadas que he visto últimamente. Pero no me quería pronunciar, digamos, porque después decía, ay, qué malo, el profesor es un desgraciado, esto y lo otro. No, no, no. Solamente, digamos, que hay que ser, digamos, del pan, pan, vino, vino. Yo no ofendo gente, ofendo, digamos, el mal uso del derecho, eso es lo que me molesta. Nada más. ¿Ok? La gente que, digamos... A ver, entonces, cada grado, cada instancia tiene su plazo y su silencio. O sea, procedimiento formativo, pido algo, tupa, veo silencio, tiene silencio positivo, silencio negativo, claro, pero veo dos cosas. Primero veo el plazo del procedimiento, y en segundo lugar, qué silencio tiene, porque de acuerdo a la ley, tiene que haber plazo y silencio. Y eso debe estar en la norma, en principio, pero si no está en la norma, está en el tupa. ¿Ok? El tupa nos guía, acuérdense que el tupa, digamos, es vinculante para el administrado, entonces el tupa nos va a guiar. Es lo que dice el tupa, en realidad. Entonces, aun cuando el tupa no es fuente de derecho, digamos, y lo sabemos y todo eso, lo que pasa es que en las últimas reformas, nuevamente, hechas de Poder Ejecutivo, han tratado, digamos, de decir, no, el tupa es lo máximo, el tupa es lo mejor, pero tengamos en cuenta eso, el tupa es un instrumento maleable, digamos, de modificación, pero hay gente que lo trata de decir, no, dura 2 años, no, tiene ese tema, entonces, y el problema es con ministerios, sobre todo, porque tienen que ir a PCM a robar que les cambien el tupa, o sea, la verdad es que es una tontería eso. Cada ministerio, así como cada municipalidad, cada uno debería regar su tupa sin problema, pero tienen que pasar, en el ámbito del Poder Ejecutivo, las entidades tienen que pasar por la Secretaría de Gestión Pública, que está desbordada hoy día de temas y que tiene todo un problema, digamos, operativo para cambiar los tupas. Los tupas se deberían cambiar en una semana, o sea, no hay sentido, digamos, en demorar tanto tiempo el cambio de un tupa. Pero bueno, no que la tasa, no que el esto, no que el otro, se demora meses, las normas siguen cambiando y ay, no, hay que actualizar el tupa porque ya cambió otra norma, o sea, no tiene sentido. Una buena norma que ha salido hace poco, por ejemplo, modernizando un viejo procedimiento, es el nuevo reglamento de procedimientos mineros, por ejemplo, que después, desde el año 92, no había norma procedimental minera. La acaban de cambiar hace unos días, por ejemplo. Y eso está bien, porque justamente hay que actualizar los procedimientos especiales, aun cuando estén regulados reglamentariamente, pero adecuados a la ley de procedimiento. Guardando la materia especial, pero, digamos, salvaguardando también el tema de no violar o no reducir las garantías de la ley de procedimiento, por ejemplo. Entonces tengamos en cuenta eso. Procedimiento formativo, su silencio. El tema está en la patología. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué pasa cuando la administración no resuelve en plazo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Lo que está violando la administración es lo que llama la doctrina de la obligación de resolver, porque, digamos, en todo procedimiento existe la obligación de resolver, sea en silencio negativo o positivo. En todo procedimiento administrativo, dada una petición del administrado, hay una obligación legal de resolver en el plazo. Esa es la obligación. Lo que pasa es que no hay una sanción, si se dan cuenta. O sea, cuando la ley habla de plazos y términos, dice, bueno, sea responsabilidad, pero dependiendo de 6 años. O sea, una cosa así como que lo deja abierto, ¿no? Pero eso está mal, porque en verdad, justamente es donde está el acate, ¿no? ¿Qué hacemos? Primero, un plazo técnicamente explicado. No, digamos, simplemente fijar números mágicos. Como les digo, la ley dijo 30 días hábiles, ¿no?
y vamos a ver luego, digamos, con el juego de silencio, esta tontería que hicieron con el silencio positivo, la verdad es que, honestamente, es todo un problema eso, todo un problema. Pero el tema es que hay un plazo. Debería ser un plazo fijado de acuerdo a estudios, a la carga procedimental, a un sustento técnico de las curvas o picos de demanda, el número de funcionarios, la capacidad de horas hombre, la extensión, la complejidad. Deberían hacerse estudios, o sea, para eso hay economistas, para eso hay, digamos, econometristas que deberían diseñar eso. Pero no, acá dice el abogado, ¿cuánto plazo le ponemos? ¿Sabe qué? Director, señor director jurídica, señor ministro, ¿sabe qué? Habría que poner, de verdad, honestamente, 90 días hábiles. No, demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Los inversionistas tienen... No. Lo que pasa es que es mentira, o sea. Por ejemplo, o sea, yo, en una dependencia pública, me dicen, ¿cuánto dice el TUPA? El TUPA dice 60 días hábiles. Y la pregunta es, ¿se cumple? No se cumple. No se cumple. O sea, por ejemplo, un procedimiento en un ministerio, es decir, no, dice 60 días. En verdad se muere un año y medio. Y es la verdad. Porque lo que mucha gente pregunta es, oye, ¿es la verdad? ¿El TUPA dice 60 días hábiles? ¿3 meses? No, el doble o el triple, por ejemplo. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Una cosa es lo que diga, digamos, la verdad el TUPA, y otra cosa es la práctica administrativa real. Eso, digamos, para dar, digamos, expectativas, por ejemplo. El TUPA es irreal normalmente. Pero el problema está en eso. ¿Qué pasa cuando no se cumple ese plazo legal? Y entonces hay que ver la regla, si es silencio negativo o silencio positivo. Eso, digamos, está en nuestra ley de procedimiento desde el inicio. O sea, plazo para resolver, 30 días hábiles genérico. El tema es justamente la idea, oye, ¿sabes qué? En este tema, ¿no? O hay silencio positivo o negativo. Entonces, nuestra ley lo que hizo fue regular 2 cláusulas generales, ¿ya? Y esto es interesante porque tenemos que hacer un poquito de historia, ¿ya? Antes de la ley de procedimiento que había. Acuérdense que habían, digamos, 3 normas que regulaban los procedimientos, antes de la ley de procedimiento general, ¿ya? Digamos, es una ley que concentró 3 normas. Se concentró el tubo de las normas generales de procedimientos administrativos, ¿ya? El famoso Decreto Supremo 02-94-JUS, la Ley de Simplificación Administrativa, que gruesamente regula el tema del TUPA de silencio administrativo positivo, como regla general, ¿ya? La Ley 25035 y su reglamento, que regulaban ese tema, y finalmente, digamos, el título cuarto del decreto legislativo 757, que era la norma que trataba también de TUPA, de silencio y todo eso, el título cuarto de la ley marco para el crecimiento de la inversión privada. Y su reglamento, que tenía un reglamento, el título cuarto también. Yo me acuerdo mucho, porque así como Rafael, yo también estuve en la escuela de Indecopi, me acuerdo en el año 2001, no, perdón, en el año 2000 hice un curso de formación de pasantes de estructuración patrimonial, y en el 2001 estuve, digamos, en Indecopi, me acuerdo. Estuve en el 2000, y sí, fines del 2000 y luego parte del 2001, me acuerdo, en Indecopi. Y ahí me enseñaron, digamos, profesores que luego son amigos, pero es interesante porque nos dieron un pioner. Mira, esta norma de procedimiento, aparte de la ley concursal, digamos, ¿no? Del momento, teníamos, digamos, que estudiar 0294, el 757, su reglamento, y la ley de simplificación de su reglamento, porque todas esas normas de procedimiento administrativo. Todo está desperdigado. Y claro, viene la ley de procedimiento y unifica. Entonces siempre había la discusión, porque en la época de los años 80, fin de los 80, a Alan García, cuando era presidente, le vendieron la idea, el IEL, a Hernández Soto, le vendió la idea, ¿sabes qué? Hay que generalizar el silencio positivo. ¿Por qué? Por la experiencia del otro sendero, justamente. Deme un segundito, voy a hacer una parada técnica, un segundito. Bien, ahora sí continuamos. Ok, entonces, digamos, ya estamos acá nuevamente, ya un segundito. Entonces ya, ahora sí. Estaba hablando del tema, digamos, justamente de la evolución normativa. Entonces, como les digo, había todas unas normas desperdigadas, pero siempre había digamos, esta ilusión. La ilusión es que, digamos, frente
a la regulación tradicional del derecho administrativo, que siempre ha sido que el silencio negativo es la regla general y el silencio positivo es la excepción, y ojo ahí, para estudiar mucha historia ahí, pero ojo, el silencio administrativo negativo ha sido la regla general del procedimiento administrativo siempre, o sea, y vamos a ver por qué, porque en realidad si hay una petición y no se responde, o sea, el derecho del administrado pues queda sin atender, ¿no? Queda sin atender notoriamente. Entonces, lo interesante acá era, oye, ya, no hay, digamos, una respuesta. Pero ¿qué hace el administrado? ¿Sigue esperando atado a que no haya pronunciamiento? Recuerden eso, ojo, ¿eh? O sea, no hay respuesta en el plazo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sigo esperando? Sí, sigue esperando, ojo. Yo me demoro lo que me da la gana. No, pues, la idea del silencio justamente es abrir un dique para decir, bueno, hay dos caminos. Si quieres, espera, y si no, impugna a la siguiente instancia jurisdiccional. Esa es la lógica del silencio administrativo negativo. ¿Ya? Y que está plasmada en la sentencia del caso Alarcón Menéndez del Tribunal Constitucional, el expediente 1003-98-A, ojo, donde se habla, ¿no?, de silencio negativo. Una extraordinaria de García Enterría, ¿ya? Entonces, es interesante porque en esa sentencia, digamos, se teoriza adecuadamente el silencio negativo. Lo cita García Enterría y luego esta obra fundamental, que era la obra de García Trevijano, de Ernesto García Trevijano, ya me acordé. Entonces, este es el silencio negativo. Históricamente aparece primero, aparece, digamos, a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado de Francia, o sea, a, digamos, finales del siglo XIX, ojo, más o menos así es la aparición. Junto al concepto de acto, el tema aparece el silencio negativo, porque dices, ¿qué pasa cuando no hay acto que impugnar? No hay pronunciamiento. Esa es la lógica del silencio negativo. El silencio positivo aparece mucho después. Aparece, digamos, como una más asociada a una simplificación administrativa cuando se habla del tema del silencio positivo, diciendo, oye, si no hay acto, presumamos que hay un acto favorable. Y ese es un origen distinto. El silencio positivo aparece, digamos, diría yo, a mediados del siglo XX, como una técnica, digamos, dirigida a que el administrado, si no tiene pronunciamiento, debería entender como si tuviera el pronunciamiento. Y eso es importante, justamente, porque son dos orígenes distintos, no es lo mismo. Cualquiera pensaría, el silencio tiene una teoría, digamos, igual. No, son dos silencios, dos instituciones diferentes. Entonces, en el Perú regía, como por tradición española, la lógica del silencio negativo. Y no te pronuncia, entonces silencio negativo. Pero ojo, con matices, ya con matices interesantes, porque el silencio negativo no es igual que la negatoria ficta. Ojo, también es otra cosa que en Perú se confunde. No hay pronunciamiento. No, de negatoria ficta y pugno. No. La denegatoria ficta es una cosa diferente, ojo. Porque algo relevante, y eso está en la sentencia del caso Alarcón Menéndez que les comentaba, era lo siguiente. ¿Ok? Digamos, eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Muy en cuenta. Muy en cuenta. El silencio negativo y la denegatoria ficta son diferentes. ¿Por qué? Porque el silencio negativo siempre hay un tema de derecho potestativo. O sea, vence el plazo y ¿qué hago? Lo que dice la norma es, bueno, tú decides. Si quieres, puedes esperar al pronunciamiento expreso, porque el deber de resolver no se pierde, o puedes decidir impugnar, porque ya no quieres seguir esperando esta instancia. Entonces, tienes un derecho potestativo. O sea, digamos que la opción del silencio negativo es un acto del administrado. Ojo, que ahí también es otro tema, porque acá en el Perú pensamos siempre, los actos del administrado no tienen relevancia. No, claro que tienen relevancia, es un acto regido por el derecho administrativo, solo que se ejercen dentro del procedimiento. Pero están regidos por el derecho administrativo, no se rigen por el derecho privado. Acuérdense que la ley dice algo importante, la libertad de actuación procesal, ¿no? El administrado actúa procesalmente como quiera, salvo prohibición expresa de la ley, por el principio general de libertad. Entonces, en el silencio, la ley te da una opción, te dice, mira, si quieres, espera. Espera una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, espera. O si no, como les digo, o si no, impugna. Derecho potestativo, acto administrado, regido por el derecho administrativo del Estado.
Pero la denegatoria ficta es diferente, porque la denegatoria ficta te dice, no, si se vence el plazo, automáticamente hay un pronunciamiento negativo. O sea, tú tienes que impugnar sí o sí, porque digamos, el tema es que la denegatoria ficta es una regla diferente. No hay ninguna potestad ni elección. O sea, hay un plazo concreto para resolver y notificar. Y si, digamos, en ese plazo no se resuelve y notifica, entonces, al día siguiente, ya, digamos, el pronunciamiento es desestimatorio de forma obligatoria. O sea, la falta de respuesta en plazo de la administración hace que se genere la denegatoria ficta. ¿Ok? En el Perú, donde he mapeado, solamente la denegatoria ficta se da en dos casos: en la ley de contrataciones del Estado y en la ley de servicio civil. Nada más. Nada más. En lo que atañe, digamos, a los pronunciamientos del Tribunal de Contrataciones y el Tribunal de Servicio Civil. Si hay un recurso y no se contesta, digamos, en plazo, ¿no? Entonces hay denegatoria ficta. Pero son los únicos casos. Después de eso no hay más casos. Es como ponerle un aliciente al tribunal para que o cumples o, digamos, se entiende, pero también perjuicio para el administrado. Porque puede ser que el tribunal esté resolviendo bien, pero si se pega mucho al plazo, podría caer en riesgo de caer en denegatoria ficta. Y eso, digamos, es algo que tratan de evitar los tribunales, ¿no? Pero como les digo, el silencio negativo y la denegatoria ficta son reglas diferentes, ¿ok? Son reglas diferentes, ¿ya? Y también es diferente el silencio positivo, porque como les digo, el silencio positivo es otra cosa. Ya ahí lo teorizó bien, digamos, Martín Mateo, con cita también de García Enterría, ¿no? Que es importante también eso, ¿no? Martín Mateo tiene un libro, un artículo también en la RAP, digamos, que es, digamos, este libro famoso que se llamaba perdón, este artículo famoso, Silencio Positivo de Actividad Autorizante, de Ramón Martín Mateo. Y es importante porque justamente ahí se teoriza y dice, ¿qué es el silencio positivo? El silencio positivo, para empezar, no está tan vinculado a procedimientos donde esté ejercicio de interés público, justamente, sino a procedimientos de habilitación, donde tiene sentido. Es decir, el administrado le pide permiso o autorización o una licencia a la administración pública para poder ejercer una actividad. La lógica del silencio es la siguiente, la del positivo. Y ya no estamos hablando de negativo, Juan. El positivo es, oye, yo le pido una autorización a la administración, un título habilitante, y la administración no responde. Entonces la idea es, oye, y yo estoy pidiendo y cumplo los requisitos, ¿y por qué no puedo ejercer la actividad? Si yo tengo mi derecho a la libertad de empresa, mi derecho a propiedad, mi libertad de empresa, y digamos mi libertad de contratar, y no puedo hacerlo porque la administración no se pronuncia. ¿Me entienden? Entonces, el silencio positivo es concebido de manera diferente. Es como una potestad de veto que tiene la administración. Es decir, la actividad se puede ejercer. De hecho, o sea, si yo quiero abrir una tienda, podría poner mi tienda y abrirla. Pero ojo, me dicen, no, tienes la carga de ir a la administración y pedir un procedimiento para la licencia de funcionamiento. Esta es tu carga. Y bueno, dices, ya, está bien. Pero el tema es que el ordenamiento ha sido diseñado de una manera tal en la cual dicen, oye, no, un ratito. Un momentito. Tú tienes un plazo, y ese plazo es un plazo máximo para pronunciarte y objetar la solicitud del administrado. Si no te pronuncias, no ejerces tu veto, tu observación o tu rechazo, entonces ya no puedes hacer nada. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, digamos, el plazo que hay en los procedimientos de silencio positivo es un plazo fatídico para la administración, que tiene que resolver, y ojo, debería también notificar en el plazo. Pero ahorita vamos a conversar de eso, ¿ya? El tema es que el plazo es un plazo fatal para la administración, porque si no se pronuncia, ¿qué surge? Surge el silencio positivo, como un acto administrativo presunto a favor del administrado diciendo, bueno, quería su licencia, no hubo pronunciamiento, pero ¿sabes qué? Como la administración no se pronunció, no objetó, no vetó, entonces autorizada tu actividad. Ese es el sentido del silencio positivo. Y solo aplica para eso. Por eso es que es un despropósito decir, por ejemplo, en los recursos aplica el silencio positivo. No, está mal eso. Esa tontería la trajo la ley de silencio administrativo.
sin reflexionar. Luego fue modificada por el 1029 y finalmente ahora se ha perdido ya en esta transfusión de temas. Ojo, hubo errores en su momento, ¿ya? Porque digamos, el 1272, 1452 han trasplantado mal la figura de la ley de silencio administrativo. No lo ha hecho bien, y lo peor de todo es que debería haberse hecho bien, pero lo han hecho mal, con errores. Insistir, digamos, en tonterías, por ejemplo, que luego vamos a explicar. Pero honestamente, como les digo, era tan sencillo hacerlo bien, ¿ya? El silencio positivo tiene sentido en los procedimientos formativos de primera instancia. Cuando, digamos, hay un plazo y la administración no se pronuncia. ¿Cuál es el sentido? No vetó, no objetó, habilitado al administrado. Acto presunto favorable. Y el plazo. El plazo debería ser el plazo para resolver y notificar. Porque el plazo de 5 días para notificar nunca fue un plazo para el administrado. Jamás. Jamás fue un plazo para el administrado. ¿Pero qué pasó? A alguien se le ocurrió, oye, pero qué injusto, ¿no? La administración tiene, digamos, que notificar, y esos 5 días, ¿quién se lo va a dar? No, pues hay que contar, digamos, un plazo para resolver y otro para notificar. Lo que nunca se hace en el derecho, lo hicieron acá, en el 1029. Y le pusieron a silencio esta carga absurda, a silencio positivo. De decir, oye, tienes que contar plazo para resolver más plazo para notificar. 30 más 5. Y ojo, eso es lo que hay que aplicar ahora, por esta tontería, que no tenía ningún sentido. Porque el plazo para notificar es un plazo para la administración, no para el administrado. Pero ese tipo de cosas, esas estupideces dan cólera, pues, porque lo hacen, digamos, gente que no tiene criterio, que tiene en la cabeza. Pero ya, hicieron esta tontería, y entonces el administrado no tiene seguridad jurídica, porque no sabe si es que el silencio actúa en el plazo para resolver o en el plazo para resolver y notificar. Y para colmo, el artículo 35 y el 199 de la ley se contradicen, porque el 35 te sugiere que el silencio se da solo con el transcurso del plazo para resolver. Y el 139 te dice no, es resolver y notificar. Podrían haberlo hecho bien, pero no lo hicieron bien. Tenían la oportunidad de corregir el despropósito de la ley de silencio administrativo, pero no lo hicieron. Y honestamente da cólera porque, claro, cuando ves una institución maltratada y ves la incerteza que surge eso, la verdad que honestamente me da rabia porque no se hacen las cosas bien. ¿Qué les costaba prepublicar? ¿Qué les costaba consultar a los que sí saben? Pero no, pues, no lo hicieron. Entonces hay un problema, ¿no? El tema es ese. Dice, no, es un problema menor, porque es un tema de tipeo. No, no es un tema de tipeo. O sea, ¿para qué regular 2 veces la misma norma y para qué contradecirla? Peor aún, digamos, ¿no? No es un error de tipeo, es un error conceptual tremendo, al momento de haber ensamblado la reforma del 1272, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos las vicisitudes, ¿ya? El administrador hoy en día tiene que esperar el plazo para resolver y notificar, en silencio positivo. Mala suerte, mala norma, ciertamente. Entonces, ese es el panorama que tenemos. Plazo, procedimiento, instancia, ojo, importante, procedimiento formativo. Guardar silencio a pedir parte. Silencio plazo, silencio negativo, plazo, silencio positivo. ¿Cuándo se aplica de acuerdo a las cláusulas generales? El silencio positivo aplica en todo lo que son títulos habilitantes, fundamentalmente. Ejercicio de derechos, digamos, de libertad, ¿no? Fundamentalmente. Ya, y ojo, que tenemos leyes especiales también, porque tenemos, digamos, la ley de habilitación urbana y edificación, la 29090, tenemos la ley de licencia de funcionamiento, digamos, y en general las habilitaciones y autorizaciones están sujetas a silencio positivo. Cuando no, algunas, por ejemplo, están sujetas al régimen de aprobación automática. Pero eso no vamos a ver porque es un tema distinto. Pero normalmente las autorizaciones de habilitación están sujetas a silencio positivo. Y claro, la regla es, oye, desde la ley de silencio administrativo, ¿ya? La 29060, se quiso contra viento y marea la regla de silencio positivo. La regla de silencio positivo. Entonces ese es el diseño supuestamente de la ley que hasta ahora permanece. La regla es el silencio positivo. La regla es el silencio positivo. Pero eso va en contra del derecho administrativo, porque el derecho administrativo propone lo opuesto. Que la regla sea silencio negativo y solo excepcionalmente haya silencio positivo. Pero no, pues lo han hecho al revés. Pero ojo, aún habiéndolo hecho al revés,
también tenemos una cláusula de silencio negativo gigantesca, que dice, no, que restrictiva, etcétera, pero no. Tenemos una cláusula de silencio negativo gigantesca, que es la que está en el artículo 37 de la ley, 38, perdón. Pero siempre está la atadura, ¿no? Tiene que tratarse de un procedimiento que esté en la lista de materias, pero además que afecte el interés público, afecte significativamente el interés público. Entonces es importante, ¿qué está ahí? Por ejemplo, para que vean lo variopinto, dice, no, salud, educación, pensiones, obligación de darse a cargo del Estado, ¿no? Banca, seguros, mercado de valores, promoción de la inversión privada, todo está supuestamente sujeto a silencio negativo. Ojo, teniendo en cuenta que es materia más afectación al interés público, para que esté en la cláusula de silencio negativo. Ojo, no es solamente estar en la materia, sino materia más afectación al interés público. Tiene que ser demostrada por la administración. Entonces ahí tenemos otro rollo con respecto al silencio negativo. O sea, no está clara la norma con respecto a ello, por ejemplo. No está nada clara la norma con respecto a ello. ¿Ya? Para que vean, o sea, realmente no hay una norma directriz que nos diga, oye, esto es silencio positivo, esto es negativo. Hay cosas que están en el limbo, que podrían ser positivas, y así lo están, digamos, reconociendo algunos reglamentos, y otras que, digamos, están en el limbo. Ahorita voy a mencionar un caso, digamos, con el tema del Tribunal Fiscal, ¿no? Porque, por ejemplo, la norma es lambiscona, la ley de procedimientos, los procedimientos tributarios se rigen por su propia ley. Sí, el Código Tributario que dice, por ejemplo, el caso de recursos contra el Tribunal Fiscal, dice, oye, hay un año para que resuelvan. ¿Y qué pasa si no resuelven en un año? No sé porque no dice nada, ojo, no hay silencio negativo porque no dice la ley. Y ojo que la ley dice, y esta es otra tontería, digamos, decía, oye, por si acaso, si hay silencio negativo, la norma tiene que decirlo expresamente. O sea, como para metieron esa norma tonta, como para asegurar, oye, es silencio positivo de la regla general y solo es negativo cuando la norma dice expresamente ad verbum que es silencio negativo. Es otra tontería, otro despropósito, porque la cláusula de escape, la regla general supuesta que es silencio positivo, es la negativa, pues. Entonces, yo regulo mi cláusula general de silencio positivo y lo que no está regulado es negativo, se acabó. Se acabó. Pero créanme que la falta, digamos, si no dice la norma no es positivo, no es negativo. Entonces, ¿cómo hago? Si en el Código Tributario no dice que es negativo. Eso llevó a un pleno jurisdiccional tributario, por ejemplo, hace ya un par de años. Y los magistrados concluyeron que 12 meses y no hay pronunciamiento, silencio negativo, que es lo que debían haber pasado siempre. O sea, no hay pronunciamiento de la administración, silencio negativo, se acabó. No hay vuelta más que darle. No hay vuelta más que darle. O sea, es un error craso el de la ley, digamos, al momento de decir que el silencio negativo tiene que estar en una norma expresa. No. Porque trataron de decir, no, vamos a reforzar el carácter, digamos, general del positivo. Pero no, pues, no necesitaban. Ya estaba en la norma. Entonces tengamos en cuenta eso, por favor. Todas las contradicciones que hay, digamos, debido a haber, digamos, trasplantado mal las normas. Y, digamos, y tener improntas, digamos, muy, muy erradas, ¿no? Pues tengamos en cuenta eso, porque el silencio positivo y negativo tiene sus ámbitos propios, pero lamentablemente, como les digo, no hay pues una buena, digamos, una buena comprensión de los fenómenos. Por ejemplo, ahora sigue el problema en el Código Tributario, por ejemplo, y eso ahí. O sea, las reformas, digamos, no han sido tan adecuadas, ¿no? Tenemos las cláusulas entonces. Cláusula de silencio negativo, artículo 38, cláusula de silencio positivo, artículo 35. Y los efectos del silencio que están en el tubo en el artículo 199, artículo 188 antiguamente de la ley de procedimiento, ¿no? Ustedes saben que han dejado viva la ley y en lugar de ir modificando el tubo, lo que hacen estos giles es cada vez que hay modificaciones de la ley, le sacan un nuevo tubo. Por lo cual hemos tenido 2 tubos de la ley de procedimiento ya, que no tiene mucho sentido. Encima modifican las numeraciones, por ejemplo, debido a este tipo de, digamos, de incerteza, ¿no? Entonces, tenemos ese panorama. Ahora, como les digo, hay problemas, algunos problemas operativos, digamos, con respecto al silencio, ¿no? O sea, ya sabemos el origen histórico, sabemos cuándo se da, digamos, se da el silencio negativo por las materias, el silencio positivo por, digamos, por las habilitaciones,
tiene sentido, digamos, silencio positivo, claro, porque si yo voy a realizar una actividad, no me dan el permiso expreso, yo lo entiendo aprobado por silencio positivo, perfecto, ¿no? Va bien, justamente, donde hay un compromiso del interés público más una materia sensible, está la regla del silencio negativo. Pero ¿cuál es la regla general? De acuerdo a la ley, la regla general es el silencio positivo. Pero de acuerdo a la práctica, ¿verdad? La regla general es el negativo, porque el negativo tiene, digamos, mucha más presencia, ojo. Además, no todos cumplen la ley de procedimientos escrupulosamente, con lo cual puede estar regulando trámites con silencio negativo, y muchas veces, digamos, sin tener una adecuada base legal, ¿no? Como les digo, se trata, pues, digamos, de la falta de conocimiento adecuado, ¿no? Entonces, ya, eso es lo que regula la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya, el problema es que la ley, cuando habla ya de silencio, no de procedimientos formativos, sino cuando habla de silencio en materia de recursos, hace unas curiosidades, ¿no? No, digamos, no es tan prolija la ley, digamos, en ese punto, no es tan prolija, no es tan adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan prolija la ley, no? Porque cuando habla de recursos, ya, en materia, digamos, de silencio, en materia de recursos, ya, y habla, digamos, se remite a la regla, digamos, de silencio positivo, ¿no? Dice, ¿no? Cuando habla de recursos, es como jugar, porque el recursos es el 35.2, o sea, 35.1 numeral 2, por ejemplo. 35.1 numeral 2 del tubo, ojo. Pero al otro lado tienes la norma que habla de recursos, la norma que habla de recursos, la norma que habla de recursos, ¿no? Señala, ¿no? Que el silencio se regirá por el 38 y el numeral 2 del párrafo 35.1. Claro, ahora lo dice así, porque dice, oye, el silencio negativo de recursos puede ser positivo o negativo. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Nosotros lo han arreglado, digamos, ahí, ¿no? Porque el 1272 estaba mal puesto. Estaba puesto como si la regla general de los recursos fuera el silencio positivo. Y no, pues. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla general en materia de recursos? La regla general es, ¿ya? Es negativo. Ojo. La regla general en materia de recursos es que si el recurso, digamos, no es contestado en plazo, es negativo el pronunciamiento. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el numeral 2 del artículo 35.1 me dice, oye, hay silencio positivo cuando se trate de recursos, digamos, destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación de silencio negativo. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque acá hay, digamos, que mal hecho, han transferido, digamos, una cosa que estaba en la ley de procedimiento original, en el texto del 2001, que era, oye, ¿qué pasa si en un procedimiento, acuérdense, en primera instancia, tengo silencio negativo, me cansé y apelé a la superior, y la superior tampoco me responde? Entonces dicen, no, cuando pasa eso, si tuviste silencio negativo en primera instancia, entonces, por arte de magia, transcurre el plazo para resolver y notificar el recurso de apelación o reconsideración, lo que sea, y entonces ahí se generaría silencio positivo, para decir, oye, no puedes tener negativo y positivo, sino, digamos, la idea es, en primera instancia es negativo, o sea, apelaste, y debido a esa apelación, te conceden porque pasa el plazo y no se resuelve, ¿no? Es un poco así, medio alambicado, pero es, digamos, cómo funciona esto. Sí, es bien difícil de entender siempre, pero es digamos, una suerte de regulación del silencio positivo como un castigo ante la falta de pronunciamiento en primera instancia. Y, digamos, una tontería, en verdad, ¿no? Una tontería. Pero lo hicieron así, en la ley, y lo han mantenido. No está mal, pues, justamente por una tontería, o sea, en verdad, bastaba con decir que la regla general es el silencio negativo, se acabó nomás los recursos. Porque básicamente la regla de silencio negativo tiene sentido porque es, oye, si la administración no resuelve, me voy a por judicial. Se acabó. Pero acá, digamos, ponerle una regla de silencio positivo, ¿cuál es el problema? El problema del silencio positivo siempre va a ser dos. Su prueba y que la administración lo reconozca. Primero, la prueba está, digamos, visto bien porque hay una prueba con la declaración jurada. Si yo pienso que hay silencio positivo, presento una declaración jurada y con eso ejerzo el silencio positivo. Y no debería haber mayor problema. Es el problema de reconocimiento.
Porque la administración a veces reconoce silencio positivo y a veces no. ¿Qué hace cuando ve silencio positivo? Generalmente busca la nulidad. ¿Por qué? Por los alcances amplísimos del artículo 10.3 de la ley, que dice que el acto ganado por silencio positivo es nulo si es que, es nulo, dice, si es que ha omitido documentos, trámites o requisitos esenciales para su adquisición. ¿Quién va a saber qué trámite es esencial, qué requisito es esencial? No se sabe, entonces es una cláusula abierta ahí que han puesto para nulificar el silencio positivo, que también es otro despropósito, como les digo, pero bueno, lo han puesto así. Entonces, digamos que tengamos que tener en cuenta eso bien importante, ¿ya? Bien importante el tema del silencio y, digamos, esa nulidad de oficio, porque el silencio positivo siempre tiene la guadaña de poder ser anulado de oficio, y para eso hay 2 años, acuérdense, ¿no? Con lo cual, digamos, es todo un despropósito esto, o sea, no se ha hecho, no se ha pensado bien esto, y sigue habiendo contradicciones en la norma, ¿no? Eso es justamente el problema. El problema. Que puede haber mucho silencio positivo, pero corres riesgo de que te caiga nulo. Corres ese riesgo. O sea, si alguien dice, bueno, tengo derecho a ganar por silencio positivo, sí, ojo, sí lo tienes, pero ten cuidado. Porque puede ser que diga, lo ejerzo, meto mi declaración jurada y diga, no, el silencio positivo, nulo. Y te arma un expediente de nulidad. Cuando en verdad debería ser, digamos, algo más, digamos, más prolijo por ese lado. O sea, debería ser una nulidad como debe ser, una nulidad excepcional. No por, digamos, cualquier motivo, ¿ok? Una nulidad excepcional y no por cualquier motivo. Denme un segundo, por favor, un segundo. Entonces, queridos amigos, ya, como les digo, es complicado, pues finalmente, bastante complicado, porque tenemos un escenario pues incierto, y para colmo, como les digo, la guadaña de la amenaza, del silencio de la nulidad, porque en otros ordenamientos no está regulado así, o sea, el silencio negativo, claro, puede ser, digamos, ilegal, o sea, si es que se está obteniendo, y ojo, es importante, si se está obteniendo un derecho de manera ilegal, pero de manera tan amplia regular las causas de nulidad es un problema, porque finalmente, pues, ¿qué garantía de estabilidad en el silencio positivo? Claro, una cosa, los autores dicen una cosa de su ley, otra cosa dicen de sus informes, ¿no? Pero otra cosa de sus libros. Pero el tema es ese, el silencio positivo debería ser una garantía también del administrado, pero no lo es. No lo es porque es la amenaza. O sea, sí, usted viene a ejercer el derecho a ganar por silencio positivo, sí, te lo declaro nulo. Es un problema. Además que la nulidad de oficio es una cosa que se puede hacer en cualquier momento. O sea, han aumentado el plazo de nulidad de oficio, no le ponen límites como la ley española, por ejemplo. Entonces, con ese criterio, pues, nulidad de oficio hay en cualquier momento. Otra cosa que vamos a hablar, digamos, ¿no? ¿Qué límites hay para la nulidad de oficio? Todo el mundo lo repite críticamente, porque estamos, digamos, en esta escuela exegética, nos acostumbramos al comentario, como les digo, no somos sistemáticos, no somos institucionales. Y por eso es que vienen estos defectos de aplicación de la norma. Insisto, el tiempo del exégesis ya murió. Comentarios normativos no necesitamos. Necesitamos instituciones. Eso es lo que necesitamos. ¿Ok? Tenganlo en cuenta. Comentarios normativos. Estamos trabajando el derecho como se trabajaba hace 100 años. Y ahí viene la cultura positivista que tenemos, insoportable, deleznable cultura positivista que tenemos. ¿Dónde está en la ley? Doctor, ¿dónde está en la ley? ¿Cuál es mi base legal? ¿Para qué cuernos estudias argumentación? ¿Para qué cuernos habla de constitución, digamos, de supremacía de la constitución, todo eso? Se llenan la boca hablando de eso y después, no, pero ¿dónde está la base legal? ¿Cuál es la base normativa? ¿Para qué estamos? Estamos acá para buscar base normativa nomás. No, pues, esa no es la idea. Pero como les digo, es un panorama, digamos, donde ni siquiera el silencio positivo es la regla general bien, y segundo, tiene toda esta cortapisa que puede ser declarado nulo en cualquier momento. Tiene 2 años además para declarar la nulidad de silencio positivo, con lo cual, pues no es real eso. O sea, una cosa es decirlo en la norma y alabar la norma, y otra cosa es que criticar las incongruencias que tiene, ¿no? Incongruencia como la amplitud de la causal de nulidad del 10.3. Es amplísima. Es amplísima. Es amplísima y por eso, digamos, viene el problema. Además, es un tema de documentación, o sea, ¿qué documentación es esencial? ¿Qué no? ¿Cuál trámite es esencial o no? ¿Cuál requisito es esencial o no?
Inclusive ahí tenemos otro problema con Indecopy, que tiene ese tema. Hay una cosa es requisito y la otra cosa es una condición. ¿Dónde está esa clasificación en el derecho administrativo? No existe. No existe. Al momento de interpretar algún permiso de transporte que decía, bueno, la condición es que el administrado mantenga un seguro vigente, perfecto. Pero eso no es requisito del procedimiento. Si me dices, tengo una carta de fianza para mantenerla vigente durante toda la autorización, perfecto. Pero no es un requisito para tener el acto, sino para mantenerlo. Bacán, pero después no, es que si no está en el TUPA puede haber otra cosa, pero son condiciones. Entonces, esa gaseosidad no existe. Acá en Perú es, oye, requisitos, cumple los requisitos, acto administrativo, se acabó, reglado. No hay discrecionalidad o la discrecionalidad reducida. Se acabó. ¿Por qué somos tan ampulosos para expresar algo que es claro? No debería ser. Tenemos esos problemas estructurales, digamos, ¿no? Que debería defender lo que es barreras burocráticas, tiene unos pronunciamientos, pero un día sí, otro día no, o sea, son peores que, digamos, que enamorada quinceañera. Y la verdad es que no debería ser así tampoco. Ojo, no debería ser así. Tenemos pues, un panorama, como les digo, complicado, ¿no? Silencio positivo, digamos, medio inerte, silencio negativo, digamos, que a veces tiene que tener norma legal expresa para poder ser aplicado. Después, ¿cuál es la protección, digamos, del administrado frente a la pasividad administrativa en el procedimiento? Pues exigir la responsabilidad, meter quejas funcionales. Por ejemplo, una salida para algunos es meter la queja por defecto de tramitación, pero para otros, digamos, es complicado, porque hay gente que dice, me metió la queja, ni más lo vuelvo a recibir. Es un problema, porque no se entiende, digamos, la necesidad de cumplir los plazos. Por eso es que yo proponía hace mucho tiempo que exista, digamos, en las entidades públicas todas deben tener una suerte de defensor del administrado. Que, digamos, se crean a veces, pero la verdad es que honestamente son digamos, figuras que nadie quiere aceptar. Si tenga un funcionario que se dedique, digamos, a hacer una suerte de control interno, pero bien hecho. Y oye, acercar y decir, mire, si el funcionario genera un problema, señores, ya no se resuelve por el diálogo, oiga, póngase bien. O sea, usted sabe que está fuera del procedimiento, fuera del plazo, pero ¿sabe qué? Atiende este tema, o acelere el tema, cuál es el problema, le falta más personal, o sea, una persona que tenga cierta autoridad para, digamos, mejorar la tramitación de procedimientos. Pero en el Perú no se regula eso, no está visto, una figura extrajurídica. Y además algunos dicen, no, que es un lobista. ¿Qué lobista? No es un lobista. Es simplemente un funcionario que en otros países tiene una experiencia de ser, digamos, un órgano dedicado a mejorar las relaciones entre la administración pública y el público usuario. Eso sería interesante, por ejemplo. Pero acá, digamos, existen algunas defensorías, como la de policía, eso que tampoco brindan, digamos, mucho apoyo, se dedican más a temas más institucionales que, digamos, que realmente temas, digamos, temas de fondo, el tema de la tramitación de los procedimientos. Ahí es donde se necesita justamente meterle bastante, digamos, punche. Y como les digo, pues tenemos estos problemas, digamos, bastante serios, en lo que son de mero silencio en su aplicación. Ahora, tengan en cuenta algo, como les digo, siempre tener en cuenta, el silencio positivo mata el procedimiento, termina el procedimiento. Una forma de terminación, porque se produce el silencio positivo, hay un acto presunto a favor del administrado. Claro, salvo que sea declarado nulo, que puede pasar, pero imaginémonos que no, que pues, la administración dice, bueno, sí, está bien, silencio positivo, lo reconoce, entonces ya está. ¿Cuál es la prueba? La declaración jurada. O la administración te podría dar oficiosamente un certificado, diciendo una carta, diciendo un oficio, oye, tal permiso fue otorgado por silencio positivo. Me acuerdo que antes hacía eso y no hay problema, o sea, la administración no puede negarse si hay una petición hoy, ¿sabes qué? Dame un certificado. Sí, está bien, no hay problema. Certificó que hubo silencio positivo y ya está. Como les digo, hay problemas, ¿no? Entonces, el tema es que el reconocimiento, la administración no quiere reconocer. No quiere reconocer muchas veces que existe silencio positivo y entonces prepara las armas de la nulidad. Y la amplitud del 10.3 pues es terrible, ¿no? Ese es un problema. Entonces tenemos problemas por varios lados. Y claro, silencio negativo, acuérdense que es la salida a impugnar. Pero digamos, muchas veces el administrado prefiere esperar.
me acuerdo mucho, hace muchos años, un tipo decía, pero ¿por qué tiene que esperar? Si la administración pues, no resuelve y se acabó. No, pues, justamente la idea es esperar. Yo puedo esperar 10 meses si quiero, pero necesito mi acto, quiero mi resolución. Ojo. Entonces, muchas veces pasa, ¿ya? Que la administración, digamos, se demora y bueno, emite el acto finalmente. Si es favorable, bien, bacán. Pero si no, nos queda la salida, digamos, de la impugnación, pero ya sobre bases ciertas. Pues, ¿cuál es el problema de impugnar sin acto? Mi tema es este, que digamos, la razón fáctica es, oye, ¿sabes qué? No hay acto. ¿Pero qué hago en mi recurso? Insistir en las razones para que me otorguen mi solicitud de primera instancia. Eso es lo único que hago. Entonces, la segunda instancia, a ciegas, digamos, dirá, bueno, ¿sabes qué? Básicamente he contratado que pasó el plazo de procedimiento y no resolvieron, entonces, o tiene dos caminos, ¿no? Ordena que la primera instancia emita un pronunciamiento, ¿no? Y tendría que declarar la nulidad de la denegatoria, digamos, generada por el administrado, lo cual es despropósito. O si no, la segunda instancia puede otorgar lo que el administrado pide, que sería lo más razonable, lo más plausible. Es decir, oye, tú pediste una licencia, en primera no te la vieron bien, no, digamos, imagínate, no pediste un certificado, una constancia, en primera no te respondieron. La regla es silencio negativo, entonces, ¿sabes qué? Yo ordeno que te pidan la constancia y se acabó. Ya está, ¿no? O podría decir, sí, ¿sabes qué? Rechazado, no cumpliste los requisitos. Pero el tema es pronunciamientos de fondo. ¿Ya? Eso es, digamos, en cuanto a silencio, ¿no? Tenemos todo ese tema, digamos, en problemática. Ahora, claro, tengamos en cuenta algo. Muchas veces pasa lo siguiente. Ojo, ¿ya? Hay un acto denegatorio. Y ojo, tengamos en cuenta, si hay silencio positivo, los problemas son más sencillos, porque, oye, si hay silencio positivo, pero me deniegan, miren, me deniegan el acto, o sea, en el primer instancia me deniegan, ahí hay los problemas operativos. Yo puedo apelar, y esa apelación, ojo, va a tener silencio negativo, acuérdense. Pero el tema es, oye, si resuelven expresamente la autoridad administrativa, se acabó, ya no voy a discutir por judicial, por ejemplo, ¿no? Pero ojo, si tenemos un procedimiento sujeto en primera instancia a silencio negativo, y ahí sí hay acto, por ejemplo, me dijeron, ¿sabes qué? No te confieso. Y claro, ahí viene el tema, impugno y no resuelven, se demoran. Ahí mi demanda va a tener que ser contra el silencio negativo de segunda instancia. Mi problema es, demando por nulidad de denegatoria ficta, como se hace siempre, o demando por, digamos, falta de pronunciamiento de la administración pública. O sea, escojo en vez de coger la pretensión del numeral 1 del artículo 5, escoja la numeral 4 del artículo 5. Cuando hay silencio, inercia, omisión, digamos, ¿no? Para pedirle que se pronuncie. Entonces ahí hay un dilema, ¿no? No está claro. Mucha gente demanda nulidad de la denegatoria ficta, pero es errado eso, en verdad. Tendría que ser, digamos, que se ordene que la administración pública expida un pronunciamiento conforme a ley. Y ahí se aprecia la ilegalidad de haber denegado el tema en primera instancia. Por ejemplo, entonces, yo comprendo que la gente no está acostumbrada a razonar en esos términos porque simplemente dicen, no hay, digamos, tiempo, o no hay, digamos, no, procesalmente hablando, no, acá no es un tema procesal, de procesal civil, olvídense de procesal civil. Es un tema, digamos, de simplemente tener en claro cuál es el fondo del tema en cuanto a los silencios. Los silencios se pueden impugnar jurisdiccionalmente, sí, esa es la respuesta, pero, ojo, tal vez lo que se va a impugnar finalmente es el silencio negativo, ¿no? Ese es el que se va a impugnar normalmente, pero la situación varía si es que, digamos, ha habido un acto de primera instancia negativo expreso y luego apelé y no me responden, entonces tendría que pedir la nulidad de todo. Ojo con eso, ¿ya? Y claro, el silencio positivo no hay razones, digamos, para demandar, al menos del beneficiario del silencio. Curiosamente, en nuestra ley de contencioso sí establece un plazo. Cuando alguien se ve perjudicado por un silencio positivo, o sea, puede ser que un silencio positivo beneficia a uno, pero perjudica a otro. Entonces, ese otro, que puede ser un tercero, no parte del procedimiento, ¿ya? Podría, digamos, demandar judicialmente la nulidad de ese silencio positivo, ¿no? Ahora, la ley dice que son 3 meses para eso, ¿no? Son 3 meses para eso. Pero bueno, eso digamos, en cuanto a todo el tema del silencio, ¿no? Hay una serie, digamos, de cuestiones ahí complejas, complicadas, pero como les digo, hemos tratado de resumirlas en todas estas, digamos, estas discusiones, ¿no? Les digo, es una figura fragmentada, seguimos con problemas, o sea,
el diálogo es complicado porque además, digamos, como les digo, el silencio positivo ya para muchos es una panacea, pero no es tan cierto, tiene su bemoles. Y por otro lado, ejercer el silencio negativo también tiene problemas, ¿no? Tiene problemas, digamos, porque muchas veces las autoridades lo aplican mal, o no lo entienden bien, lo tratan como negatoria ficta cuando está mal, ¿no? Miren, dice, ¿no? La pregunta de Rafael, ¿no? Dice que el tema laboral se ha puesto a supresión perfecta de labores, el silencio administrativo. Entiendo que es positivo, ¿no? Dice, ¿no? Considerando este procedimiento como evaluación previa. Sin embargo, con la solicitud de autoridad se puede aplicar a SPL, en verdad, esa aprobación automática, la verificación de una fiscalización posterior. Claro, ojo, es que ese es el problema. Yo no conozco la norma expresamente, pero ojo, si está regulado como aprobación automática, o sea, el ingreso a la solicitud ya está aprobado, entonces es otra cosa. Ojo que hay diferentes procedimientos, por un decreto de urgencia, otro por la norma laboral, pero el tema es, oye, donde haya aprobación automática, la fiscalización posterior no debería de tener el acto, ya existe acto. Y lo único que debería es nulidad de oficio, ojo. Pero hay gente que dice, no, por la fiscalización posterior puedo observar. ¿Observar qué? Si ya hay acto. No tengo nada que observar. Porque la ley por ahí tiene un problema con eso. Dice, no, en los procedimientos de aprobación automática no se entienden aprobados hasta que se expida el certificado correspondiente, que son los 5 días hábiles. Y claro, se cogen de eso para decir, como no es certificado todavía, entonces puedo observar. No, no se puede observar. O lo conservas o lo anulas por fiscalización posterior. Pero esos 5 días para expedir el certificado de la aprobación automática, ¿ya? No son plazo procedimental. O sea, es lógico, esta gente ya está, digamos, de lo peor. Pero, como les digo, problemático. ¿Ok? Problemático. Si fuera silencio positivo sería diferente, ¿no? Si fuera silencio positivo, en plazo de evaluación, no se pronuncia en la evaluación, ojo, siempre teniendo en cuenta que el plazo de evaluación es máximo. Y yo observo después, no importa que te la des el defensor de la legalidad de paraíso de interés público. Si observa después es extemporáneo, no se puede observar lo que ya se ganó por silencio positivo. Lo que procedería es la nulidad de oficio del acto. Tengamos en cuenta eso, por ejemplo. No sé si hay una pregunta, tenemos espacio para un par de preguntas. Rafael, si no terminamos. Profesor, le agradecemos por su exposición bastante interesante y crítica. Al parecer, alguien más tiene que preguntar, en todo caso, si no, para culminar con la sesión. Hay una pregunta más. A diferencia del silencio negativo, digamos, en la denegatoria ficta, Melina dice, ya no habría posibilidad que la administración se pronuncie luego de transcurrido el plazo. No, ya no, pues, porque, digamos, la denegatoria ficta es un plazo fatídico también. Se cuenta que en silencio negativo hay un, ojo, veamos la norma, porque si la norma no dice nada con respecto a los efectos del plazo, es silencio negativo normal, como muy corriente. O sea, tú puedes seguir esperando. Pero si la norma dice, vencido el plazo, se considerará denegado el pedido, eso es denegatoria ficta. Si se dan cuenta la denegatoria ficta, y razonen bien esto, por favor, ¿ya? Razonen, digamos, bien el tema, ¿ya? Razonen bien el tema, hay que tener en cuenta, la denegatoria ficta se da como un inverso perfecto del silencio positivo. Porque, no, es que silencio negativo y positivo son una cara de la misma moneda. No, no son. Son diferentes, históricamente, jurídicamente, requisitos diferentes, planteos diferentes, ¿no? También lo que es el inverso es la denegatoria ficta. La denegatoria ficta, ¿ya? La denegatoria ficta se da cuando hay un plazo, pero si ese plazo no se cumple, tú tienes que considerar, la norma dice, considerarás denegado el recurso de la petición y con eso tienes que impugnar, corre tu plazo para impugnar. Entonces, no, Melina, no se puede, pues, ¿no? Si ya transcurrió el plazo, no te puede, no podría pronunciarse a la administración, ya no. De Figueroa, ¿qué opina de la aplicación total de SAP en primera y segunda instancia? Especie de procedimiento de oficio, en el trámite de licencia. La verdad que no lo conozco a detalle ese tema, ojo, ¿ya? Pero digamos, el tema es este, o sea, el silencio positivo se tendría que dar en primera normalmente, pero ojo, podría pasar que en recursos sea silencio positivo, no es algo anormal, digamos, ¿no? Pero, como les digo,
Es una técnica que se usa en el Perú al menos como un tema de favorecimiento de la inversión privada, algo así. O sea, mucha gente entiende que el silencio positivo va bien por ese lado, pero ojo, habría que sopesar, ¿no? La verdad que honestamente es un poco de diseño procedimental. No lo veo negativo en principio que el tema de licencias haya positivo en primera, pero en recursos habría que ver, digamos, ¿no? Habría que ver. Dice, ¿no? Fernando Boita, ¿cómo hacer valer un acto presunto por SAP, una municipalidad ante otra entidad? Ya, es bien sencillo. Ya, la ley dice que el silencio positivo, una vez que hay declaración jurada ingresada, esa declaración jurada vale no solo para la entidad, sino vale para toda la administración pública. El gran problema es que hay entidades que se resisten a eso. No, yo no puedo inscribir una cosa ganada por silencio positivo. Por ejemplo, SUNAR, dice, no puedo. Por el tema de la legalidad del título, la calificación. Entonces, es un gran problema. Ahí hay un tema, o sea, yo comprendo y he trabajado el tema con gente registral, ya no la norma, sino, digamos, en cursos, y me dicen, oye, doctor, en algunos casos es imposible inscribir un silencio positivo, ¿no? Tenemos muchas dudas de que realmente valga. Entonces, tiene cierta razón, pero el gran problema del tema registral es, yo insisto, es que no tienen una ley. Al tener una ley especial podrían singularizar su puesto fuera de la ley de procedimiento. Además que debe quedarles claro, o sea, para mí el tema registral es un procedimiento administrativo, no es, digamos, el tema registral es un procedimiento administrativo, no es un tema jurisdiccional ni cuasi jurisdiccional, ojo, por lo cual, digamos, hay que ver eso. Pero en otros casos sí deberían aplicar, porque, por ejemplo, para la PCM dice sí, no, ojo, la PCM dice expresamente que debería aplicar la ley de procedimiento, pero también hay un tema con la legalidad registral, ¿no? O sea, no en todos los casos, digamos, podrá aplicarse ese silencio positivo, ¿no? Es medio problemático, te diré. Pese a lo que dice la ley de procedimiento, que debería valer todo, digamos, todo pronunciamiento debería valer, no siempre pasa. Pero ojo, si yo quiero hacerlo valer en otra entidad distinta de SUNAR, que ya para temas de títulos y demás, fuera de SUNAR, sí, o sea, ninguna entidad debería negarse a hacer valer el silencio positivo, ¿no? Bien. Profesor, yo no hay ninguna pregunta y hay una última de Jorge Luis Figueroa. Ya es un acto administrativo, pero es otra cosa, querido doctor, ojo, no es tema de silencio. Es acto administrativo certificado, parámetros urbanísticos edificatorios, un servicio prestado en exclusividad para su emisión, no es falta de carácter regulador. A ver, ojo con ese tema de carácter regulador, ¿ya? Es que, ojo, el carácter regulador es para lo que yo he dicho que son actos administrativos en sentido estricto, ojo, por eso. En sentido estricto. O sea, un género, acto administrativo, todo tipo de declaración de juicio, conocimiento, deseo, intención o decisiones. El acto, en sentido estricto, para mí es el acto decisorio. Ese tiene carácter regulador. Pero un certificado forma parte de las declaraciones de, digamos, a mi criterio, una declaración de constancia de la administración pública, donde hace constar la existencia. Entonces, para mí, ojo, para mí, es un acto administrativo en sentido amplio. Yo he dicho que la ley contiene ambos conceptos. Contiene el concepto de acto amplio y acto estricto. Ahí, en algún momento, contestaré un artículo que me hizo el honor, digamos, de contestar mi tesis siguiendo a Bocanegra, de juventud, el profesor Antonio Bruña, de la Universidad de Piura, el magnífico rector de la Universidad de Piura, que se dio, digamos, me dio el merecido honor de contestar un artículo mío bajando al llano, porque él es doctor y además es una persona una autoridad en la materia. Pero es interesante, porque algunas cosas concuerdo con Antonio y otras no. Y por ejemplo, yo lo que digo es, oye, entendamos que hay un concepto global de acto, todo tipo de declaración, juicio, conocimiento, deseo, pero también hay actos estrictos. Entonces, los actos estrictos son las decisiones. Lo que dice, sí doy el acto, no doy un acto, la decisión, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Pero los actos intermedios típicos, certificaciones, constancias, proyectos de resolución, informes, sí son actos administrativos también, pero no decisorios, no regulatorios, en el sentido de Bocanegra, ¿no? Eufemia, finalmente. Espero que haya, digamos, tenido su respuesta, Jorge Luis. Ojo que, les digo, léate el artículo de Antonio, que está publicado en la revista Foro Jurídico, y también mi artículo que está publicado en la revista de Derecho Administrativo número 9, que está también, ambos están en línea, ¿no?
Bien, Eufemia, ¿cómo pueden los terceros cuestionar un acto ganado por SAP que afecta al interés público? Pueden, de acuerdo a la ley de contencioso, ojo. O sea, el tema es que normalmente se da SAP y el SAP interesa a alguien, ¿no? Al que beneficiar el SAP. Pero la ley de contencioso dice que, ¿no? Hay 3 meses para cuestionar el acto ganado por SAP. El tema es que los terceros siempre tienen una regla de beneficio, que dicen que es desde que tomaron conocimiento. Si ese SAP se publicó, es un tema, porque si se publicó, a partir de la publicación había 3 meses, porque ya el que no vio el periódico, no vio nada, digamos, no puede hacerlo. Pero si no se publicó, hay un tema. Digamos, los terceros podrían decir, me acabo de enterar, y ya tendrán que probar cómo se enteraron para decir si tiene plazo. Al menos la ley de procedimiento, la ley de contencioso administrativo es generosa, porque no les, digamos, dice que los terceros pueden presentarse en cualquier momento, pero habría que probar cuándo tomaron conocimiento, porque la idea es que desde que toman conocimiento hay 3 meses para impugnar. Esa es un poco, digamos, la explicación. ¿Ok? Bueno, profesor, ya no habiendo más preguntas, damos por culminado la sesión y le agradecemos por su excelente exposición y por tomarse el tiempo también de responder cada una de las preguntas. Y también recordarles que nos vamos a volver a encontrar el martes a las 7 y también que le esperamos a usted y a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias, profesor. Así es. Justo tengo que hablar, Rafael, para poder coordinar bien los horarios. Ahí tenemos que conversar. Hay un tema de coordinación. Pero gracias a todos. Gracias. Hasta Ya, luego. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego a Gracias. todos. Gracias.